Seguramente estás cansado o cansada de escuchar que las grasas saturadas son malas, que son el demonio, que te van a tapar las arterias, y lo peor es que te lo repiten constantemente a nivel médico. Y aparte de eso te metes en Google y dice grasa saturada, tapa arteria, grasa saturada, infarto. Le tienes un miedo al colesterol, le tienes un miedo a tantas cosas, y lamentablemente es un tema de desinformación todavía a nivel profesional, pero también de intereses comerciales detrás, que están por detrás, que por supuesto lo apoya la industria alimentaria. Entonces yo estoy aquí una vez más para desmitificar y más bien apoyar el consumo diario, consciente, de entender por qué lo tienes que consumir, de las grasas saturadas, porque son vitales para nuestro cuerpo. Si quieres conocer a profundidad toda esta temática, quédate hasta el final del video, pero antes debes suscribirte a mi canal de YouTube, que es totalmente gratuito, pero tiene un efecto potente para mí, porque permite que el algoritmo beneficie mi contenido, me haga más visible, más personas puedan escuchar este mensaje de salud, puedan tomar decisiones informadas, puedan empoderarse de su propia salud y no dependan de terceros. Así que bueno, te invito a que te quedes hasta el final y disfrutes el contenido. ¿Qué son los ácidos grasos? Los ácidos grasos son biomoléculas de naturaleza lipídica y están compuestos por átomos de hidrógeno, átomos de carbono, que al unirse a un átomo de oxígeno, bueno, se forma el grupo carboxilo o el grupo hidroxilo, y también de acuerdo a la longitud de esa cadena y al número de átomos puede variar la naturaleza de este ácido graso. Normalmente estos ácidos grasos los vamos a dividir en dos grandes grupos. Están las grasas saturadas, que, bueno, me voy a quitar la pulserita, porque esto es perfecto para ilustrarlo. Vamos a imaginarnos que las grasas saturadas es una cadena lineal de un enlace sencillo, este hilito de la pulsera, y está compuesto por estas bolitas. Cada bolita es un átomo de hidrógeno, la otra bolita es un átomo de carbono, y así sucesivamente, y se encadenan, y se forma una cadena. ¿Ok? Y luego tenemos las grasas insaturadas, que estas tienen dos o más enlaces, o sea, como que dos o más hilitos que unen esas bolitas, las hacen un poco distintas y obviamente allí se conocen como las grasas monoinsaturadas, que tienen un enlace más, o las poliinsaturadas, que tienen dos o tres enlaces. ¿Ok? Hoy específicamente vamos a hablar de las grasas saturadas. Las grasas saturadas, como ya les dije, tienen un enlace sencillo y esto los hace, bueno, número uno, más resistentes al calor, o sea, tienen menor chance de oxidarse, tienen un punto de humo más alto, con lo cual son súper estables para cocinar. Obviamente tienen funciones vitales que ya las voy a explicar. Y en estado natural las podemos conseguir de manera solidificada, sin necesidad de pasar por un tratamiento especial, una hidrogenización, como por ejemplo la margarina, que es un plástico creado en un laboratorio. Estas son sólidas a estado natural. Por ejemplo, estas pueden ser de origen animal, de hecho mayoritariamente se consiguen en el reino animal, y como están en el reino animal, a partir de ellas podemos producir solamente un 20% del colesterol del cuerpo, porque el 80% del colesterol restante nuestro hígado lo produce solo, o sea, no viene de la alimentación. Por ahí, primer mito que se cae, ¿ok? No toda la grasa que nosotros consumimos se va a transformar en colesterol, es solamente un 20%. Y ese 20%, efectivamente, una parte va a venir del reino animal. Por ejemplo, ¿dónde está? En la mantequilla de verdad, o la ghee, que es la clarificada, la manteca de chancho o de cerdo, la manteca bovina, o la manteca de bisonte, en el queso, en la nata, en el cuajo, en el yogur entero, en la leche entera de animales como la vaca, cabra, oveja. Está en la leche materna. De hecho, la leche materna tiene mucha grasa saturada. Yo no creo que Dios nos haya hecho para alimentar a nuestros hijos y taparle las arterias. Es una estupidez. Pero bueno, está en la yema de los huevos, en la carne per se con su grasa. Ahí vamos a conseguir, creo que no se me está escapando nada, sí, ahí vamos a conseguir la grasa saturada. Y por el reino vegetal lo vamos a ver en el aceite de coco, que en climas fríos el aceite de coco va a estar solidificado, en climas tropicales va a estar líquido. Luego tenemos el MCT, que es el extracto más puro del aceite de coco, lo podemos conseguir como C8 o C10, no tiene olor, no tiene sabor y está en estado líquido. Es un triglicérido de cadena media. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se salta ciertos procesos en la digestión, no pasa por el hígado, no lo pone a trabajar, no pasa por la vesícula, y tiene muchas funciones importantes para la producción de cuerpo cetónico, energía celular, energía a nivel neuronal, entre otras. Y luego tenemos el cacao, la manteca de cacao, el chocolate al 100%, y luego tenemos el aceite de palma, el tan temido aceite de palma. Bueno, obviamente en la actualidad se le han hecho tantos tratamientos para rendir el aceite, para modificarlo, que lo que estamos viendo en el mercado no es aceite de palma puro, es otra cosa. ¿Ok? Ahora, ahí estamos viendo entonces dónde se consigue, prioritariamente en
el reino animal, secundariamente en estas opciones del reino vegetal, y de lo que nosotros consumamos, solamente el 20% de ese colesterol dietario va a formar parte del 100% del colesterol que nuestro cuerpo va a usar. El 80% restante lo va a producir nuestro hígado. ¿Lo consumas o no lo consumas? ¿Cuáles son las funciones de la grasa saturada? Bueno, son funciones vitales. Punto número uno, como son necesarias para producir colesterol, que es vital para nuestro cuerpo, recuerden, palabra vital es no lo tengo, me muero, son las precursoras para poder producir hormonas sexuales esteroideas, tanto masculinas como femeninas, hormonas esteroideas antiinflamatorias como cortisol, cortisona, hormonas esteroideas reguladoras del equilibrio hídrico del cuerpo, como la aldosterona, por ejemplo. Son las responsables de poder absorber vitaminas liposolubles como vitamina A, que solamente está en el reino animal, vitamina D, poder sintetizar vitamina D a partir del colesterol, vitamina E, vitamina K, coenzima Q10 que está en demasía, como por ejemplo en los corazones o en el hígado de res, la colina, que es maravillosa para el desarrollo cognitivo, la neuroplasticidad y la salud hepática también, que está en la yema del huevo, que está en la mantequilla, ¿ok? Y para de contar, o sea, para producir y renovar membranas celulares, todas nuestras células están compuestas por una capa doble, o sea, doble fosfolipídica, está compuesta de grasas saturadas. ¿Ok? Para la conexión neuronal, para que haya una buena comunicación entre una neurona y la otra, es importante las grasas saturadas. Para nuestro estado anímico, para robustecer nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque el 80% del sistema inmunológico está en el intestino. Y los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el propionato, se forman a partir de las grasas saturadas. Y se encargan de que haya un buen rendimiento de los enterocitos, de que esas uniones sean bien estrechas, que esas paredes estén cuidadas, que las vellosidades funcionen, etc. Entonces, esto es súper importante. Nos ayuda, por supuesto, a nuestra salud hepática para producir una buena calidad, viscosidad y tránsito de bilis. La bilis es importantísima para poder absorber vitaminas liposolubles, para poder absorber estas grasas saludables, pero también para sacar toxinas liposolubles. También para la salud de nuestra vesícula, para que se pueda contraer y para que se pueda vaciar. Entonces estamos viendo que no es cualquier cosa. O sea, regula muchas funciones vitales en nuestro cuerpo. Entonces tenemos que dejar de tenerle miedo a su consumo desde la información oportuna. Fíjense, por ejemplo, poblaciones como las Inuit, yo se los he compartido antes. Ellos comían prácticamente un 80% de grasa y un 20% de carne muscular. Su alimentación era netamente carnívora, pero en ratios más cetogénicos. La salud de ellos era espectacular. En esa población ustedes no encuentran cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, nada. Ellos comían mucha grasa, por ejemplo, de foca, mucha grasa animal, órganos. O sea, la alimentación de ellos era densamente nutricional. Y también se me había pasado decirles, pero por ejemplo, la salud ósea de nuestro cuerpo depende de las grasas saturadas, porque para yo tener un hueso sano yo tengo que tener buenos niveles de vitamina D, de vitamina K, por supuesto tengo que tener magnesio, fósforo, silicio y otras cosas, pero esas vitaminas son claves y para poder tenerlas necesito tener grasas saturadas en mi alimentación. Entonces, estamos viendo un poco más allá de la importancia vital que han tenido estas grasas saturadas durante todo lo largo de nuestra evolución. Que por supuesto la industria alimentaria ha querido taparlo, mintiendo y pagando estudios y pagándole a médicos para que den información que no es real. Es tan así que en junio del año 2020, una revista muy importante que es el Journal of American College of Cardiology, JACC, que es una revista muy reconocida en el mundo de la cardiología, qué casualidad. Ellos sacaron un estudio, que es una revisión, es como un metaanálisis, en donde ellos concluyeron que no tiene relación el consumo de grasas saturadas con la cantidad de ácidos grasos saturados libres que hay en plasma sanguíneo, que no tiene nada que ver, por un lado. Por otro lado, ellos dicen, más bien el exceso, o sea, lo que el cuerpo no usa, el exceso de glucosa y de fructuosa hace que el cuerpo entre en lipogénesis de nuevo. Recuerden que todo lo que sobra en el cuerpo no es que se va a esfumar como arte de magia. Nuestro hígado lo toma, hace ese proceso que se llama lipogénesis de nuevo, crea más triglicéridos y lo acumula en el tejido adiposo, que es ilimitado. Entonces, creamos más triglicéridos, también se crea más grasa a nivel del tejido adiposo, ¿ok? Entonces hay más grasa visceral, órganos grasos, etcétera. Hay más lipoinflamación, hay más riesgo de que haya oxidación de esas grasas y que toda esa cascada inflamatoria pues genere enfermedades modernas como el síndrome metabólico, la diabetes de tipo 2, hipertensión y pare de contar. Entonces ellos se dieron cuenta que todos esos males o todas esas patologías modernas no transmisibles no tienen nada que ver con el consumo de grasas saturadas de la alimentación, sino que al contrario, que el consumo excesivo de glucosa, fructosa, jugos de fruta, frutas como tal, en el contexto metabólico inadecuado del individuo, porque esto siempre tiene que verse en el contexto individual, hace que aumente la cantidad de ácidos grasos saturados libres en plasma, ¿ok? Y con ese contexto inflamatorio se oxiden, ¿ok? Entonces, ellos sobre todo hacen responsable de eso al palmitap, ¿ok? Por supuesto que ya en la actualidad hay mucho más estudios.
que ya están desmitificando el supuesto miedo que tenemos que tener en las grasas saturadas y cómo sí tenemos que dirigir la mirada hacia los valores de triglicéridos, la circunferencia abdominal, ver cómo están las enzimas hepáticas, controlar el consumo de fructosa, porque la fructosa no entra al músculo, la fructosa es metabolizada por el hígado. Entonces, como que estamos volcando la mirada a donde tenemos que realmente siempre haberlo visto, ¿ok? Y dejarle de echarle la culpa a la grasa saturada, sobre todo la de origen animal. Ojo, quiero hacer la acotación. Siempre en el mejor de los escenarios es que nosotros debemos consumir animales de pastura, que en inglés es grass fed, y otras veces le dicen grass finish, y quiere decir que durante todo su nacimiento, su desarrollo, hasta que el animal fue sacrificado, fue alimentado con pasto, libre de hormonas, etc. Eso hace que la calidad de esa grasa saturada sea espectacular, ¿ok? Lo mismo aplica para sus subproductos, o sea, eh, si es un lácteo y un derivado de una vaca Jersey, que es una vaca A2, o de cabra o de oveja, maravilloso. Si es las mantequillas de esos animales también, si son las natas de esos animales también, si son los yogures de esos animales también, si son las carnes con sus vetas de grasa de esos animales también, huevos de gallinas libres, libres de hormonas, libres de balanceado, free range, o sea que llevan sol, etc. Estamos apuntando a eso, estamos apuntando también al consumo de un aceite de coco prensado al frío, que ojalá no hayan sido plantas fumigadas con glifosato, un aceite de palma de calidad, no modificado, que es muy complicado conseguirlo en la actualidad, un cacao igual de calidad, libre de glifosato, o sea, cultivos limpios. Estamos hablando de eso, ¿ok? Por supuesto que si yo me caigo a consumir, no sé, un ribeye, que es uno de los cortes más grasosos, de una vaca que fue alimentada con soya, maíz y trigo, que no se mueve, que está estresada, que no sé qué, ustedes me dirán el perfil lipídico de ese animal. No va a ser bueno, ¿ok? Por eso es que yo le digo a mis pacientes, si tú puedes permitirte consumir animales de pastura, grass-fed, etcétera, cómete el animal de la nariz a la cola. Todo es saludable. Si no te lo puedes costear, que también es válido porque no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, come cortes magros. O sea, cortes magros donde no hayan vetas de grasa. ¿Ok? Al final del día uno tiene que hacer lo mejor que pueda con las herramientas que tenga. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, la perfección no existe. Nosotros tenemos que apuntar a ser excelentes dando pasitos pequeños todos los días. ¿Ok? Y para eso yo les comparto esta información. Otro tip que les voy a dar, bueno, obviamente el duro en la materia. Carlos Stroke fue mi profesor en la certificación de nutrición moderna y en su página y en su comunidad, pues él comparte, y esto es cierto, los valores normales de colesterol que debe tener un ser humano. Va desde 270, él dice hasta 320, etc. Más de eso no es muy recomendable. Y es tan sencillo, cuando el cuerpo se expone a la luz del sol, a la luz del día, a través del precursor que es el 7-hidroxicolesterol, a partir de ahí se comienzan a sintetizar otras moléculas, el cuerpo decide si utiliza ese precursor para sintetizar vitamina D, ¿ok? Y luego de la vitamina D junto con la vitamina A, o sea, el sol a partir del 7-hidroxicolesterol, ¿verdad? Decide si va a sintetizar vitamina D, otras vitaminas liposolubles como la vitamina A, la T3, que es la hormona activa tiroidea. A partir de ahí se forman hormonas sexuales esteroideas, ¿ok? O si la persona está estresada, no lleva sol y lo que sea, el cuerpo decide seguir produciendo colesterol. ¿Por qué? Porque el colesterol tiene funciones vitales. El colesterol es el bombero que viene al rescate para apagar los incendios que nosotros producimos por nuestro estilo de vida. Y nosotros le echamos la culpa al colesterol de muchas cosas. Y no es entendido. Entonces, él dice, más bien una persona que nunca está expuesto al aire libre, que nunca lleva sol, ¿okay? Que esté expuesto a luz artificial, a luz azul, ¿verdad? Van a subir los niveles del colesterol porque el cuerpo le va a dar prioridad a eso, porque no tiene lo básico, ¿ok? Y si a eso le añadimos un exceso de omega 6, que está en todas estas grasas hidrogenadas trans, aceite de canola, soya, maíz, algodón, pare de contar en el maní, en otros frutos secos, en los alimentos ultraprocesados, y más exposición a la luz, oxidación. Entonces ahí hay pérdida de colágeno, se daña el endotelio, viene el colesterol al rescate para tapar esa herida, entonces vienen otras complicaciones subsecuentes. Pero la culpa no es de las grasas saturadas, la culpa no es del sol, la culpa no es del colesterol, la culpa son de los malos hábitos inflamatorios que nosotros tenemos y que no tenemos una persona letrada y que conozca y nos dé información certera. Entonces, bueno, chicos, yo espero que esta información haya sido una vez más para ustedes de mucha utilidad, que sepan discernir, tengan criterio para poder formarse un pensamiento y con base a ese pensamiento actuar y tomar decisiones en su día a día. Como siempre les recuerdo, suscríbanse a mi canal de YouTube. Si les gustó el video, compártanlo con su grupo de amigos, con sus familiares, con personas que ustedes sepan que le tienen miedo a las grasas saturadas. Dejen sus comentarios, déjenme sus preguntas y bueno, nos vemos en un siguiente video.